Instituto de Investigaciones en Educación de Lima. Muy buenos días, bienvenidos al Instituto de Investigaciones en Educación de Lima. Estamos en vivo, son 8:18 de la mañana de hoy domingo, 18 de diciembre del 2022. No, ya el próximo domingo es 25, es Navidad. Y también la siguiente ya es Año Nuevo, ¿no? El 1, según recuerdo en el calendario, ¿sí? El 1 de ya del 2022. Esto sería, pues, una de las últimas clases del transcurso de esta semana, ¿no? Porque el martes tenemos con nuestro amigo Brisil Dalton y de seguro en la semana también a Johnny Alaya, ¿no? Estamos con Miguel Ángel Brenes Cabanillas, desde Selendín, Cajamarca, y con él vamos a hablar el noveno curso, que es Geografía Humana. Y esta es la tercera sesión. Esta sesión lo hemos denominado los mundos, ¿sí? Los mundos. Primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. Esa es una clasificación antigua, como lo estaba explicando Abriones antes de esta grabación, sobre una clasificación que lo habían hecho los políticos antes, no, después de la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el transcurso de la Guerra Fría, es decir, entre 1945 hasta el 1991, los sociólogos y algunos geopolíticos, porque esto es geopolítica a la vez, y algunos de los especialistas en la geografía humana hacen una clasificación, los mundos. Primer mundo, el mundo capitalista. El segundo mundo, los que son países con la experiencia comunista, ¿no? El tercer mundo, los no alineados, es decir, los que no están a favor del capitalismo y el socialismo, los neutrales, más claro. Eso duró hasta el 91, ya después en la década del 90, después de la caída de la Unión Soviética, los sociólogos, especialmente uno muy conocido, hace una clasificación y él inserta el término cuarto mundo. Que el cuarto mundo para él, según su análisis, muy certero también, él lo clasifica a las personas que están abandonados o desamparados por el gobierno, por el Estado, para hacerlo más preciso, el Estado, la República, no de monarquías. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Luego después vamos a hablar sobre la población, el control de población, que mucho lo ha difundido las Naciones Unidas. Para saber ahora en la actualidad ya esa antigua clasificación ya no existe. Está todavía vigente en algunos sectores, pero ahora se habla sobre países desarrollados, países emergentes, el caso peruano y muchos, y países no desarrollados o subdesarrollados, ¿no? Esa es la clasificación. Lo llama también eso las Naciones Unidas en base a un indicador macroeconómico, es decir, economía de lo que vendría a ser a través del comercio internacional. Es decir, estos indicadores macroeconómicos en base al Producto Bruto Interno, el PBI, cuánto en un país vende, que eso lo vamos a explicar con más tranquilidad en geografía económica, pero una introducción, cuánto es lo que un país vende y ese dinero en dólares está recaudado y son los ingresos anuales. ¿Y qué hace el gobierno con las obras, no? Y cuánto es la mejora que ellos pueden realizar. Carreteras, hospitales, colegios, y todo eso así haría una mejora en la población. Interesante, ¿eh? Eso ya se va a hablar en geografía económica en el último curso de geografía, ¿no? Pero vamos a hablar de esos indicadores que son importantes. Bien, vamos a hacer un recuento primero de las 20. Estas son pocas diapositivas, son 20 diapositivas, pero muy significativas, muy interesantes. Mucha información muy buena, actualizada. Y luego hacemos el análisis certero del tema. Comenzamos. ¿Vamos? ¿Es importante estudiar la demografía humana? Sí. Es un registro para saber cuáles son, qué es lo que nos falta, educación, economía, bueno, primero economía, recursos naturales, agricultura, ganadería, alimentación. Luego, después de tener esas satisfacciones vitales, ¿no? Ahí ya vendría la segunda fase, que es salud, educación, ¿no? Y ya la tercera, que ya son los peces ricos, ¿no? Gastarse en lujos, ¿no? Viajes, ¿no? Todo ello, ¿no? Pues hay gente de que viaja, ¿no? Bueno, ellos dicen que son pudientes, ¿no? Pero al final lo importante es la nutrición,
O sea, ¿qué es lo que tienes en casa, en tu nevera, en tu despensa, en tus alimentos? Que eso es importante. Lo demás ya es, aunque la gente viaja, especialmente los que están en el interior del país, por comercio, porque no lo tienen en su caserío, centro poblado, tienen que viajar urgentemente a los pueblos o ciudades, o al menos a los lugares donde están estos productos para abastecerse. O sea, el mundo del transporte es importante. Por eso, cuando toman las carreteras, es muy importante esa forma de manifestación que está prohibida, de acuerdo a lo que dice la Constitución o los decretos legislativos, pero es la única forma para hacerse oír. ¿Mm? Ahora, regresando a ese punto, estamos viendo sobre lo que es la población y esta clasificación, primero, segundo, tercer mundo, muy antigua. Ahora ya no, ahora usan lo que es el índice del PBI, el Producto Bruto Interno. Y gracias a esa información, es decir, ¿qué vende un país? ¿Qué produce primero y qué lo puede vender al mundo? Es decir, el comercio internacional ayuda bastante. ¿Por qué? Porque de ese comercio internacional hay acuerdos bilaterales entre países. Por ejemplo, en el caso peruano, Perú, México, Colombia forman parte de la Alianza del Pacífico. ¿Te das cuenta? Y es decir, el Perú puede vender sus productos a México y Colombia y viceversa, ¿no? También ese tránsito humano, ¿no? Podemos irnos a México sin visa, igual a Colombia, ¿no? También está en el acuerdo Chile, son cuatro, ¿no? México, Perú, Colombia y Chile, ¿no? La Alianza del Pacífico, ¿no? Esos son bloques económicos y bloques también culturales, ¿no? Aunque el cultural es la Comunidad Andina de Naciones, que todavía existe en CAM. Ahora, ese indicador de qué vende un país ayuda bastante, porque ingresa el dinero en dólares y el Estado, el gobierno, para ser más preciso el gobierno, son los que ellos tienen que mejorar el estándar de la población. Mejoras en postas de salud, en colegios, en primaria, secundaria, inicial, universidades o institutos, campaña de trabajo, de fomentar el trabajo. Es importante. Por eso estos 19 ministerios del Perú tienen esas funciones. O sea, para no solamente es vender, sino ya has tenido un margen de ganancia, que es lo que vas a distribuir la riqueza o generar mayores o fomentar desarrollo en las regiones. Por eso mucho se habla de la corrupción. Por eso cuando nuestro profesor Quiroz, acá está un libro, nos habla especialmente sobre la corrupción. Este libro lo tiene, Miguel, buenazo, recomendable leerlo. Y aquí y el Perú ha sido un país bien golpeado. Ahora, dejando de lado ese punto, también vamos a hablar sobre lo que es el control de la natalidad, que ayuda mucho. Eso mucho hace la ONU, se está dando con fuerza el control para que no haya más desorden en la población o aumento, pero es una contradicción porque el mundo en realidad está despoblado. Hay países, sí, pero el problema ya no vendría a ser la ONU, sino los países de que hay esa explosión demográfica en China, en India, ¿no? En África, pero ellos tienen que mejorar, estos países, sus condiciones laborales, sus condiciones de salud, sus condiciones. Acá en el Perú está despoblado. 30 millones de peruanos es muy poco. Si México y Sao Paulo entran 30 millones, la ciudad de Sao Paulo y la ciudad de México, o sea, todo México es el Perú, perdón, todo, todo México, departamento federal, la capital mexicana entra toda la población peruana. Sao Paulo igualito. ¿Mm? Pero es grande. O sea, falta un poco esta distribución. Vamos entonces a comenzar uno por uno.